Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Frat y Ghoul dieron el primer paso. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 1000 me gusta de aquellos que desean que Dylan traiga a Frat y Ghoul a casa. Baran habla con Dylan. Dice que necesita entender a Cian. El amigo de Frat llama. Dice que encontró trabajo. Dice que trabaja como conductor de larga distancia. Dice que iremos a Mardin. Ghoul está un poco perturbado por esto. Dylan viene a hablar con Cian. Él le pide disculpas. Él dice dime que estás enojado. Cian dice que no quiero vivir con mi primo que me mató. Dylan, cuando llegué por primera vez a esta mansión, tampoco fuiste muy hospitalario. Cian dice que nada cambiará ahora. Dylan dice que podemos cambiar todo si queremos. Cebrille intenta llevar a Arun al corazón de Jasmine. Jasmine comprende el verdadero rostro de Selma. Dice que quiere hacer algo. Ghoul llama a Dylan. Rose, estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero mis esfuerzos son en vano, afirma. Dice que irán a Mardin. Añade que Frat encontró trabajo allí. Dylan dice que yo también lo estoy intentando. Dylan está muy triste. Dylan va al estudio. Informa que Ghoul y Frat irán a Mardin. No lo dejarás ir, ¿verdad? Baran dice que no lo prometo, que haré lo mejor que pueda. Dylan besa la mejilla de Baran. En la sala de estar, Dylan les cuenta a Zadekader y sabía que Frat y Ghoul decidieron ir a Mardin. Dice que tenemos que hacer algo. Baran y Kudret hablan en la sala de estudio. Baran le dice a su padre que él también es Karabey. Hagamos que se queden en Estambul. Dice que mantengamos nuestras manos sobre ellos. Mientras tanto, entra Sabian. Puedo impedir que Frat vaya a Mardin. Tengo amigos considerables. Desea poder encontrarle un trabajo. Baran dice que creo que no lo aceptará. Sabia dice que si me permites, déjame hablar con Frat. Tanto Baran como Kudret dicen que no hay nada de malo en intentarlo. Dylan llega a la sala de estudio. Baran dice que tienes que venir inmediatamente. Es muy malo, dice. Arun habla con Cebrille. Le dice a Jasmine que necesita contarle sus sentimientos. De lo contrario, dice, lo perderás. Dylan va a la habitación con Baran. Dylan intenta que Baran sienta la ausencia de Ghoul en todo momento. Permite al bebé cambiarle el pañal. Cuando tira el pañal que cambió al suelo, Dylan pregunta, ¿qué estás haciendo? Ah, y lo pisaste. ¿Estas situaciones divertidas merecen un emoji? Te esperamos en los comentarios. El incidente del bebé se convierte en una situación bastante divertida. Azade Am habla con Kudret Bey. Kudret dice que yo no lo separé de mis hijos. Azade Cian dice que gracias a Dios se encuentra bien. Pero Frat está en manos salvajes, afirma. Frat dice que si fuera tu hijo, esto no sucedería. Pero cayó en manos de Hassan. Él dice, quiero que seas un padre para él. No lo dejes abandonado a su suerte, hijo. El lugar de residencia de Frat Karabey es la mansión Karabey. Dice que no está en ningún otro lugar. Baran prepara comida en la cocina. Sabia llega a Frat y Ghoul. Sabia le dice a Frat que tienes la oportunidad de trabajar en el lugar de trabajo de mi amigo. Dice que estoy tratando de limpiar lo que hice. Dice que yo también tengo una deuda contigo. También interrumpí tus asuntos una vez. Dice que ya estamos pagando la cuenta. Dice que pagaré por lo que hice. Baran trae la comida a la habitación. Baran dice que entiendo lo que intentas hacer. Él dice que sí, que no puedo apoyarte tanto como a Ghoul. Pero dice que no puede ignorar los sentimientos de Cian. Dylan pregunta si Cian perdona, ¿permitirá que Frat regrese? Baran dice que necesito hablar con mi padre. El destino llega a Cian. Me siento agradecido cuando pienso en lo que le pasó a Cian. Dice que gozas de buena salud. Ghoul dice, Ghoul es mi hija, por supuesto que quiero que esté conmigo. Pero lo que quieras depende de mí. Dice que dificultades tuvimos en su matrimonio desde el principio. Al principio me sentí muy obstaculizado. Pero luego me di cuenta de que Frat había cambiado.
Tú también lo viste. Las mujeres Carabey se reúnen en el pasillo. Azade le pregunta a Dylan qué dijo Baran. Dylan no dijo nada, solo dijo que hablaremos. Hassan también llega al pasillo. Baran se acerca a ellos. Somos conscientes de lo que llevas días intentando hacer. Es suficiente. Dylan pero Baran. Baran lo silencia con la mano. Tomamos una decisión con mi padre. Gul y Frad pueden regresar a la mansión si quieren. De repente todos se ponen felices. Pero Baran dice que primero hablaremos con Cian. Los rostros de las mujeres comienzan a sonreír. Sin embargo, Hassan no está contento con el resultado. Cevdet prepara una bolsa de hospital para el bebé. En el restaurante, Selma vuelve a ocupar su lugar. Comienzan a charlar con Arun. Esto es suficiente para quebrar a Yasmin. La señora Azade felicita a Dylan. Hija mía, eres un ejemplo para todos. Dijiste, te perdoné, pero solo podrás convertirte en una familia si también perdonas. Dice Abi Zebair. Cian da nueva información sobre Zebair. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.